Estamos ya con la primera invitada de la tarde, me refiero a Mercedes Rosende, que viene a presentar su último libro, Nunca saldrás de aquí, lo tengo en mis manos. Y bueno, también la idea obviamente es hablar de su carrera, su exitosa carrera como escritora, una escritora uruguaya que ha sido traducida a varios idiomas y que tiene un éxito impresionante en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania tenemos a Naya Natalia y a Mercedes Rosende. Gracias. ¿Cómo andás? No sé. Ando muy bien, muy contenta de estar acá un mes y medio en mi país, en mi ciudad, así que bueno, encantada. Bien, Mercedes, bueno, vamos a repasar también un poco, más allá de hablar del libro, que además te lo dije antes de estar al aire, que me encantó, que me reenganché, que son esos libros que, viste, estás buscando a ver qué pasa, porque hasta el final, creo que hasta el último capítulo no sabes el desenlace, todo lleva hacia un lugar, viste, distinto al que termina, en definitiva. Pero bueno, quiero hablar un poco también de tu carrera como escritora y de tus comienzos con el vínculo con la literatura. Tú viviste en Francia de chica, ¿verdad? Sí, viví en Francia, me crié en Francia, viví unos años y aprendí a escribir incluso antes en francés que en español, después volví a Uruguay. ¿Eso por el trabajo de tus padres? Sí, eso por el trabajo de mis padres, y bueno, y entonces cuando volví a Uruguay, yo hablaba por supuesto perfectamente en español uruguayo, porque era lo que se hablaba en mi casa, pero yo no sabía escribir en español, y mis padres consideraban que los niños podíamos aprender todo, ¿no? Entonces un día me vi sentada en el banco de la escuela y yo miraba cómo escribían en español y no tenía ni la menor idea, así que ese es un poco mi origen como escritora, ¿no? Claro. Yo empecé tarde y de atrás porque aprendí a escribir en español muy tarde. Eso me sirve hoy en día para manejar mejor mis libros en Francia, por ejemplo, claro, porque me invitan mucho a festivales y todo eso. Manejas el idioma perfectamente. Claro. ¿Las traducciones las haces vos misma también o no? No, eso ya es demasiado. Bueno, además de escribir el libro, corregirlo, hacer toda la edición, bueno, con los editores, tuviera que traducirlo, sería un trabajo tremendo. Pero bueno, y sí, en Alemania también me va muy bien, es decir, hubo países donde inexplicablemente mis libros pegaron bien. El primero fue Alemania, justamente. En Alemania les interesó mucho. Justamente ayer comentaba que a los alemanes mis descripciones de Montevideo les da como de una ciudad exótica, ¿no? Entonces, yo te confieso que cuando escribo los libros jamás pienso en una ciudad exótica. Y bueno, porque la conocemos, porque claro, la vivimos. Pero es que ni siquiera se me había ocurrido que Montevideo era exótica. En este cuarto libro describo, sí, algo exótico para mí, que es el Chuy, claro, deliberadamente, pero en las tres anteriores que se ambientan absolutamente en Montevideo, nunca fui consciente de eso. Bueno, eso a los alemanes les parece una locación así muy especial. En Francia también me dicen lo mismo. Se ha traducido a otros idiomas, al inglés, al italiano, y ahora, aunque parezca increíble, por primera vez salen mis libros en España. O sea, desde el año pasado está Mujer Equivocada, que es el 1 de la saga, y el 2, que se llama en España Lágrimas de Cocodrilo. Sí, la saga que tiene a Úrsula como protagonista, que ya estaremos hablando de ella y de que cómo nace este personaje, que es un personaje riquísimo y que me imagino que ha ido evolucionando a lo largo de los libros. Vos además sos escribana, más allá de que no ejercés, y trabajaste en elecciones en otras partes del mundo. Sí. Bueno, fui escribana todo el tiempo que tuve que serlo, porque me jubilé de escribana cuando cumplí 60 años. Y desde hace 20 y pocos años tengo una expertise en procesos electorales. Yo hice una maestría y bueno, y después empecé con esto, con lo de los procesos electorales. Es una cosa que me obliga a viajar mucho, que me obliga también no a conocer, a estar en lugares a los que nunca iría, porque si uno va, no sé, por decirte algo, a Honduras uno va a la capital, claro, a Tegucigalpa, pero nunca vas a un pueblo no sé, en las montañas. Entonces, este trabajo me dio la oportunidad de conocer lugares a los que nunca jamás habría ido. Pero bueno, ahora ya son también demasiadas cosas que se juntan, tengo que elegir, viajo por mis libros
o viajo por las elecciones y ahora en este momento entonces estoy viviendo en España y viajando por mis libros. Claro, o sea que ya la literatura está ocupando como el lugar protagonista. Sí, y único. Y único. Vos vivís de la literatura, que también eso es importante y me parece que es un buen ejemplo para que muchos escritores, porque acá tenemos muy buenos escritores en Uruguay, entiendan de que hay un mercado en el exterior ávido por la literatura uruguaya, ¿no? Sí. Además les parece muy interesante en el exterior. Por ejemplo, los clubes de lectura muchas veces eligen mis libros porque obviamente cuando elegís un libro no sabés cómo es, solamente podés leer una reseña. Y muchas veces eligen mis libros por las locaciones, porque dicen, nunca leí un libro que se ambientara en Uruguay. Y entonces, bueno, les interesa. Y lo que vos decís es muy cierto, Uruguay tiene escritores maravillosos, muchos escritores, además no digo 3 millones porque esos son los directores técnicos, pero casi hay muchos escritores y de esos hay muchos muy buenos. Y entonces hay un mercado afuera, capaz que lo que se necesitaría un poco es la sinapsis entre el escritor y ese mercado. Claro, y los agentes de repente, claro, se necesitaría trabajar un poco más ese link. Bien, sé que bueno que comenzaste, bueno, ya siendo una mujer adulta a escribir profesionalmente. Sí. Primero fue como un curso de literatura que abandonaste y después, años después, haces tu primera novela y que si nos ponemos a repasar, en un corto periodo has abarcado muchísimo, ¿no? Sí, yo en realidad... ¿Era como un pendiente que tenías el tema de la escritura? ¿Era como que no te animabas a dar el paso? Sí, yo tenía pendiente, sabía que en algún momento de mi vida me iba a poner a escribir, no sabía cuándo, porque era escribana, trabajaba en procesos electorales, tengo 3 hijos. Claro, entonces mi vida estaba muy complicada. Pero en determinado momento las cosas se fueron despejando, mis hijos crecieron, yo me jubilé, bueno, bla, bla, bla. Antes de eso, a los 50 años, casi 51 años, publico mi primera novela. Y yo sí te tengo que decir la verdad, nunca, no es que yo me haya puesto a escribir para tener una carrera literaria, ni remotamente. Yo me puse a escribir justamente por lo que decías, por esa asignatura pendiente que siempre había tenido. Y dije, bueno, vamos a escribir una novela. Escribo la primera novela, la presento al MEC, gano el primer premio, pero esa novela se publica y pasa sin pena ni gloria, es decir, ni siquiera había nada que me augurara que iba a pasar algo con la literatura. Pero como yo tampoco escribía para tener una carrera literaria, escribí una segunda y bueno, y en determinado momento las cosas empezaron a rodar. De Alemania compraron por primera vez mis derechos. Después, bueno, yo no me acuerdo bien, después creo que fue en inglés, que los compraron en inglés de Gran Bretaña. Pero en fin, una cosa que se dio en pocos años, muchos sucesos y que yo no esperaba. Claro. Y esto además, en última instancia, me hace también... No me obliga, pero yo lo hago voluntariamente, me hace desplazarme a Europa, primero a Francia y ahora a España. Ahora hace 2 años y medio que vivo en España, sí puedo vivir de la literatura y bueno, y siempre digo, la primera sorprendida soy yo porque nunca esperé que después de terminar mi profesión me estuviera esperando otra profesión, pero que me gusta muchísimo más, ¿no? Qué maravilla. Además sé que tu primera novela la escribiste pensando en una historia de amor. Sí. Y termina saliendo una novela negra, ¿no? Eso es muy gracioso, porque claro, yo no tenía, como vos dijiste, yo había hecho un taller literario y demás. No es que yo no supiera que estaba escribiendo un texto con algunos muertos, pero nunca se me había ocurrido que eso en definitiva podía ser una novela negra o una novela policial, porque los muertos, o sea, no era la clásica novela policial, no era el clásico planteo de novela negra. Entonces se la mandé a un conocido, ese conocido se lo mandó a otro, y bueno, y me terminaron desayunando que yo había escrito una novela negra, pero es un género que me imagino que bueno, nace naturalmente en vos, ¿no? Nació naturalmente, pero sin embargo yo no soy una gran lectora de novela negra. Sí, por supuesto, lo leo, y más desde que soy consciente de qué es lo que escribo y desde que voy a festivales, tenés que hablar sobre temas que tienen que ver con la novela negra, tenés que hablar sobre, yo qué sé, lo social en la novela negra, siempre es un poco lo mismo. Sí leo, pero no soy
soy una gran lectora. Lo que sí todos nosotros, y siempre comento eso, todos nosotros somos consumidores de género negro en series y películas, porque se ha convertido prácticamente en el género único que hay en el streaming. Entonces, bueno, todos somos tributarios del género negro. Qué maravilla. Bueno, pensaba un poco en Úrsula, en este personaje, que bueno, que sé que nació en un aeropuerto, en una conversación con alguien que comenzó a relatarte a su expareja y vos dijiste que, pero este personaje le tengo que dar vida, ¿no? Sí, es que hay distintas maneras de tener un personaje, digamos, de crear un personaje. Uno es como se imagina todo el mundo, creándolo de cero, el vestido, la voz, el pelo, bueno, en fin. Y el otro es el más fácil, que es tomándolo de la realidad. Y yo muchas veces tomo personas de mi círculo cercano o inspiraciones como inspiración y después se transforman en un personaje que no es exactamente, nunca se reconocen. Pero ¿cómo fue el momento en que hombre, quiero ir a la escena, me parece maravilloso eso? Entonces yo estaba a la búsqueda de un personaje y no encontraba nadie. Yo sabía 2 o 3 cualidades que tenía que tener. Entonces resulta que me tengo que pasar 6 horas en un aeropuerto. Yo estaba con un embole terrible y un señor que había al lado mío me empieza a hablar, bla, 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 y de pronto caigo en la cuenta que me está haciendo una historia maravillosa, me está hablando de su exmujer y me está pintando el personaje que yo necesito. Pero mira que no fue así rápidamente, el tipo empezó a hablar y yo me di cuenta. Yo lo escuchaba, me entraba un poco por una oreja y me salía por la otra y en algún momento dije, este es el personaje. Entonces, bueno, le pedí que me contara más, había parado además, había cambiado de tema y yo le pedí que volviera. No delante de él. Después, por supuesto, cuando nos separamos, yo empecé a anotar todo. Claro. No tenía libreta, tenía el teléfono, empecé a anotar todo en el teléfono. Bueno, la cuestión es que esa mujer, la ex esposa de ese hombre, se transformó en Úrsula. Que ella no sabe. No, pero además ella ya no. Ya no es, Úrsula está claro. Ya no es. Sí. Pero es la base, esas características que yo estaba buscando, un físico no hegemónico, una mujer un poco pasada de peso, una mujer con una relación familiar conflictiva, en fin, todo lo que yo estaba buscando lo reunía esa mujer. Úrsula es un personaje muy políticamente incorrecto y me parece muy divertido en el sentido de que capaz que vos ahí te sacás las ganas de decir muchas cosas que bueno, de repente en la vida y en la sociedad para circular uno no puede andar diciendo. Claro, ¿viste? ¿No? Sí, viste que bueno, también tenemos que tener algún derecho los escritores, claro. ¿No? Entonces tratamos de expresarnos un poco por ese lado. Hay una frase de ese libro que todo el mundo me la repite y es que el género negro... No, ahora me lo olvidé, que en televisión, qué horrible. No, ya me acordé, que el realismo mágico ha dejado de ser un género literario y es un género político en Latinoamérica. Bueno, y todo el mundo me lo repite. Tal cual, sí, porque además tenés la posibilidad de, bueno, en este libro aparece un personaje muy conocido por todos, como Rocco Moravito. También aparece un tema vinculado con trata de menores y estuvo lo de la Operación Océano. Exactamente, ¿no? Fue inspirado en Océano. ¿Qué tanto? Porque además en este caso este personaje tiene el mismo nombre, ¿no? O sea, me imagino que no te habrás inspirado 100% en la realidad, pero es llamativo como Tomás y el hecho es lo que pasó. Sí, ya me había pasado en el libro anterior que tomé el túnel que cavaron los tupamaros desde la cárcel hacia la libertad. La fuga de Punta Carretas. La fuga de Punta Carretas, ya me había pasado que había tomado un hecho real. Y esta vez no tuve ni siquiera lo dudé. Es decir, el hecho de tomar a Rocco Moravito como es uno de los protagonistas, ¿no? Es uno de los protagonistas y bueno, y además empieza con su fuga. Claro, ¿no? Y el tema de la fuga, bueno, genera muchísima suspicacia, está claro, ¿no? De lo que pasó y lo que todos nos imaginamos. A mí me contaron cosas. ¿Qué fuentes estás teniendo, Mercedes? Buenas fuentes. Claro, buenas fuentes. Buenas fuentes. Bueno, pero la cuestión es que Rocco Moravito está ahí. Al principio no sabía si usar su nombre de verdad o cambiárselo. Y después dije, Rocco Moravito no va a leer
mi libro, así que dije, ¿por qué se lo voy a cambiar? Es interesante además, porque muchas cosas son sacadas de la realidad. Por supuesto que es una ficción, pero mucho de la huida de Rocco Moravito está sacada de elementos de la realidad. Después cuando va a una pizzería con el ruso, en fin. Sí. Y después lo demás lo inventé, su fuga hacia el lado del Chuy. Que ojo, se fue para ese lado. Es que él se fue a Brasil. Se fue a Brasil. Después recordemos que después fue capturado nuevamente cuando ya estaba instalado en Brasil. Exactamente, así que no tanta ficción. No tanta ficción. Está ahí todo muy... los límites en este libro entre la ficción y la realidad son muy tenues. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente que hay todo un escenario variopinto con el Chuy, con lo que nosotros conocemos del Chuy, ¿no? Esa mezcla de culturas, ese portuñol tan presente. Sí. Que sé que además realizaste como una investigación, ¿no? Digo, lo debes conocer al Chuy como todos. Todos, sí. Pero realizaste una investigación un poco más profunda y hay locales, por ejemplo, el bar, el último al que van a tomar en el último capítulo, existe. Existe, sí. Existe el bar. Existe también la música de fondo. ¿Cómo es que se llama el bar que se me fue el nombre ahora? Deja que llore la infeliz. Ay, es tremendo. Deja que llore la infeliz existió hasta hace muy poco, no sé si hoy existe, pero hasta hace muy poco existía. A mí siempre el Chuy me resultó un lugar tremendamente atrayente, no precisamente por lo bonito, ¿no? Pero siempre me resultó un lugar seductor por esa cosa que tiene de sórdida, de cambiante, de las dos lenguas que se mezclan, de la gente que llega pero no es de ahí, a veces 3.000 personas que llegan durante el día y después de noche el pueblo queda desierto. Siempre había tenido ganas de escribir algo ambientado en el Chuy. Hay una novela de Milton Fornaro que también la recordé todo el tiempo, que se llama Un señor de la frontera. Y bueno, entonces se dio como naturalmente el escenario, parte del escenario de esta novela en el Chuy y parte en la barra del Chuy. No tuve que investigar demasiado porque son lugares que conozco bien. Agarré un poquito el Google Maps, te confieso, en la parte de la barra del Chuy porque no me acordaba bien algunas cosas. El resto es ficción, pero digo, me parecía un escenario exótico. Acá creo que trabajé deliberadamente con un escenario exótico para nosotros los uruguayos. Que hay que ver cómo funciona después en otras partes del mundo, ¿no? No tengo ni la menor idea porque ellos no lo conocen, entonces es un guiño a mis compatriotas. Sí, pero fronteras hay en todos lados, ¿no? Sí, pero sabés que no son tan interesantes como acá, porque... ¿No hay tanta mezcla? No hay tanta mezcla y además, si un extranjero va al Chuy, no sabe de qué lado está, porque no hay nada. Bueno, una avenida grande, pero si no sabe que la avenida grande de un lado es una cosa y del otro claro, sí. En realidad no, las fronteras no son tan difuminadas como la frontera nuestra con Brasil. Entonces me pareció que era doblemente atrayente. Mercedes, en un principio ibas a hacer una trilogía con Úrsula. Sí. Este es el cuarto. Es el cuarto de la trilogía. Por eso ya no fuimos de la trilogía. Sí, ya no fuimos. ¿Esto continúa? O sea, Úrsula sigue creciendo porque en realidad, digo, es como un final medio abierto. O sea, si quisieras podríamos continuar un poco la historia, ¿no? Sí, pero no por ahora porque estoy en otro proyecto. Tengo otra protagonista que es una actriz de radioteatro que se ambienta en el año 53. Por ahora estoy en eso. ¿Seguís con el mismo género? Sí. Sí, creo que sí. No estoy muy segura, pero sí van a pasar cosas, digamos, que están pintadas dentro del género. Pero lo que te decía es que estoy con otro proyecto, con otra protagonista, y que Úrsula queda en el freezer. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Pensaba en que también, además por la forma que está escrito casi como por escenas, ¿no? Donde, bueno, vas relatando diferentes situaciones de cada uno de los personajes. Es ideal para el audiovisual. Sí. ¿Tuviste propuestas de ese Sí. Tuve propuestas, ¿Sí? Tuve y tengo propuestas, sí. No, en realidad no digo nada, no por hacerme la misteriosa, sino porque es algo que maneja mi agente y él es el que sabe y no me dice nada hasta que está todo totalmente consolidado, pero sí ha habido. Pero te gustaría, sí, me imagino que es otra ventana más que se abre, ¿no? Sí, por supuesto, me gustaría y además me parece que con eso ya quedaría completo mi pasaje por la literatura porque
Tampoco sé si tengo ganas de seguir 10 años más escribiendo. Por ahora escribo un libro más. Bueno. Siempre digo que es el último, Claro, ¿sabes? pero esa es la magia del escritor, Esa es la ¿no? magia, sí. Escribir sabiendo que capaz que puede ser el último, así que le vas a dar ese toque distinto y bueno, Y sabes ya se que verá. esa además es tu posibilidad infinita de elegir. Qué bueno. Sí. Bueno, es la que tenemos todos en La el que día a día. tenemos todos y saber que sos dueño de tu destino hasta cierto punto. Hasta cierto punto, exacto. Bueno, Nunca saldrás de aquí es la cuarta novela de la trilogía, en realidad ya es un cuarteto, digamos esto. Y les voy a decir que a mí lo que me ha pasado es que tengo ganas de leer alguna anterior, porque hay cosas que todavía, digo, se dan a entender, pero no me queda del todo claro. Entonces, ¿vos recomendás que arranquen por la primera de las cuatro? Yo traté de escribirlas que se leyeran, que Se pueden leer de manera independiente, leerse seguro. de manera independiente. La primera, ya que estamos se los digo, la primera es Mujer equivocada, la segunda es El miserere de los cocodrilos, la tercera es Qué ganas de no verte nunca más y esta es la cuarta, Nunca saldrás de aquí. Sí, se puede leer en orden y es ese el orden, pero también se pueden leer por separado y además ahora sale la edición número 14 de Mujer equivocada, no en Uruguay, ¿no? En varios países, en Uruguay, en Planeta, sale la edición número 14. Qué divina. Sí, así que estoy contenta por todos los lectores que ha cosechado Úrsula en estos años. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias por por la la charla. invitación. Quedan todos invitados para descubrir la literatura de Mercedes Rosende, si es que aún no la conocen, si ya la conocen para que la sigan disfrutando. Y bueno, felicidades por el abuelazgo también. Muchas gracias, muy orgullosa. Bien.